¿Alguna vez te has preguntado qué sucede durante esas misteriosas horas de la noche, cuando las calles están desiertas y la oscuridad envuelve la ciudad? Los taxistas, esos guardianes nocturnos, recorren sin descanso las avenidas y callejones, llevando consigo secretos y relatos que desafían la lógica y la razón. En esta ocasión, te presento 3 escalofriantes historias de taxistas que han vivido encuentros sobrenaturales e inexplicables. Prepárate para sumergirte en un viaje donde la realidad y lo paranormal se entrelazan, dejando una huella imborrable en aquellos valientes que se atrevieron a contar sus experiencias. En Lima, Pedro, un taxista con más de 20 años de experiencia, se encontraba trabajando en una noche tranquila y fría de invierno. Las calles estaban casi desiertas, y Pedro disfrutaba del silencio, pensando en regresar a casa temprano. Sin embargo, mientras conducía por una esquina solitaria en un barrio residencial, vio a un niño pequeño que parecía perdido, parado bajo la tenue luz de una farola parpadeante. El niño, de unos 8 años, vestía ropa sencilla y estaba temblando de frío. Tenía lágrimas en los ojos y una expresión de miedo en su rostro. Pedro se detuvo y bajó la ventana para preguntarle si necesitaba ayuda. El niño, con voz temblorosa, le pidió que lo llevara a una dirección específica, un lugar que Pedro reconoció como una zona antigua de la ciudad. Compadecido, Pedro abrió la puerta y dejó que el niño subiera al coche. Mientras conducía, intentó consolar al niño y hacerle preguntas para entender mejor su situación. El niño, visiblemente asustado, le contó que se había perdido y que solo quería volver a casa. Pedro le prometió que lo llevaría sano y salvo. A medida que avanzaban por las calles, Pedro notó que la atmósfera dentro del coche se volvía cada vez más extraña. Una sensación de inquietud se apoderó de él, como si algo no estuviera del todo bien. Sin embargo, decidió ignorar sus instintos y seguir adelante, enfocado en ayudar al niño. Finalmente, llegaron a la dirección indicada, una casa antigua y en ruinas que parecía haber sido abandonada hace mucho tiempo. Las ventanas estaban rotas, la puerta colgaba de una bisagra y el jardín estaba cubierto de maleza. Pedro se detuvo y le dijo al niño que habían llegado. El niño, con una sonrisa triste en su rostro, le agradeció a Pedro y salió del coche. Pedro se quedó en el coche, observando cómo el niño se acercaba a la casa. Al cruzar el umbral, el niño desapareció en la oscuridad. Pedro esperó unos momentos, esperando ver algún signo de vida, pero la casa permaneció en silencio. Intrigado y preocupado, Pedro decidió investigar más tarde sobre la casa y el niño. Al día siguiente, visitó la comisaría local y habló con los oficiales de policía, quienes le contaron una historia escalofriante. Hace más de 10 años, un niño de la misma edad y descripción había desaparecido misteriosamente. La casa a la que había llevado al niño era el lugar de su desaparición. Los vecinos contaban que el niño había sido secuestrado y asesinado, y que su cuerpo nunca fue encontrado. Pedro, conmocionado, regresó a la casa durante el día para investigar más a fondo. Al llegar, encontró a algunos vecinos que le contaron más detalles sobre la tragedia. La madre del niño había pasado años buscando a su hijo, visitando la casa cada día con la esperanza de encontrar alguna pista. Finalmente, abrumada por el dolor, se mudó lejos, dejando la casa en ruinas. Los vecinos también mencionaron que, desde la desaparición del niño, muchas personas habían reportado ver su figura en los alrededores, especialmente durante la noche. Algunos afirmaban haber oído sus gritos de auxilio, mientras que otros aseguraban haber visto su sombra moviéndose dentro de la casa. Pedro, con el corazón apesadumbrado, dejó la casa y decidió evitar pasar por esa zona, temiendo encontrarse nuevamente con el espíritu del niño perdido, cuyo destino trágico aún resonaba en la memoria de la comunidad. Desde esa noche, cada vez que Pedro pasaba cerca de esa área, sentía un escalofrío recorrer su espalda, recordándole la triste y perturbadora historia de aquel niño.
Hace unos años, en Ciudad de México, una ciudad llena de historias y misterios, un taxista llamado Alberto vivió una experiencia que lo dejó marcado para siempre. Era una noche tranquila, el reloj marcaba la medianoche cuando recibió una llamada para recoger a un pasajero en las afueras de la ciudad. Sin dudarlo, se dirigió al lugar, una carretera oscura y solitaria en el barrio de Xochimilco. Al llegar, vio a un hombre parado al borde de la carretera. Era alto, con un sombrero negro y una gabardina larga que casi tocaba el suelo. Su rostro estaba parcialmente oculto por la sombra del sombrero. Alberto se sintió inquieto, pero decidió no darle importancia. El hombre subió al vehículo y, con una voz profunda y resonante, le pidió que lo llevara al centro de la ciudad, específicamente al Zócalo. El camino estaba desierto, y mientras avanzaban, Alberto notó que la temperatura dentro del taxi comenzó a descender. Intentó encender la calefacción, pero no funcionaba. Entonces, el pasajero comenzó a hablarle de cosas extrañas, de secretos oscuros y de lugares malditos en Ciudad de México. Alberto sentía como un escalofrío le recorría la espalda. De repente, el pasajero le pidió que se detuviera frente al antiguo Panteón de San Fernando. «Aquí me bajo», dijo con una sonrisa que dejó ver unos dientes anormalmente afilados. Alberto sintió una oleada de pánico, pero antes de que pudiera reaccionar, el hombre salió del taxi y desapareció entre las sombras. Aterrorizado, Alberto decidió alejarse rápidamente del lugar. Pero justo cuando estaba a punto de arrancar, miró al asiento trasero a través del espejo retrovisor y vio algo que lo hizo gritar de horror. Un par de ojos rojos lo observaban desde el asiento. Eran los mismos ojos del pasajero, pero su rostro ahora era una máscara de maldad pura, con cuernos asomando de su frente. Alberto aceleró, intentando alejarse lo más rápido posible. No miró atrás hasta que estuvo en la seguridad de su hogar en Coyoacán. Cuando finalmente se atrevió a revisar el asiento trasero, no encontró nada. Pero el miedo y el recuerdo de aquellos ojos rojos lo perseguirían por el resto de sus días. Desde entonces, Alberto evita trabajar las noches. Siempre cuenta su historia a sus amigos y familiares, pero sobre todo, a los nuevos taxistas de su ciudad, advirtiéndoles que, en las calles desiertas de la ciudad, pueden encontrarse con más que simples pasajeros. Eran cerca de las 2 de la mañana en la solitaria carretera que conecta Medellín con Santa Fe de Antioquia. Manuel, un experimentado taxista, terminaba su turno nocturno. La noche era oscura, y la niebla empezaba a cubrir el camino, creando una atmósfera inquietante. Mientras conducía, una figura apareció a la distancia, parada al borde de la carretera. Manuel redujo la velocidad, y al acercarse, vio a una mujer joven, empapada por la lluvia. Sus largos cabellos oscuros caían sobre su rostro, y vestía un antiguo vestido blanco. Manuel dudó por un momento, pero decidió detenerse. Abrió la ventanilla y le preguntó a la mujer si necesitaba ayuda. Ella, sin decir una palabra, asintió y subió al taxi. Durante el trayecto, Manuel intentó entablar conversación, pero la mujer se mantenía en silencio, mirando fijamente hacia el frente. La tensión en el aire era palpable, y la temperatura dentro del vehículo había descendido drásticamente. Manuel prendió la calefacción, pero al poco tiempo dejó de funcionar. Después de unos minutos, la mujer finalmente habló, con una voz suave y melancólica, pidiendo ser llevada al Puente de Occidente, un lugar histórico y conocido en la región. Manuel, aunque sorprendido por la elección del lugar, accedió. Al llegar al puente, la mujer señaló una antigua casa abandonada al otro lado. Manuel detuvo el taxi y cuando se volvió para decirle a la mujer que habían llegado, ella ya no estaba. El asiento trasero estaba completamente vacío. En ese momento, un escalofrío recorrió toda su espalda. Confundido y asustado, Manuel decidió investigar. Salió del taxi y se dirigió hacia la casa abandonada. Al entrar,
sintió una presencia extraña. De repente, vio una fotografía enmarcada en una de las paredes derruidas. Era la misma mujer que había recogido, vestida con el mismo vestido blanco. La foto parecía antigua, datando de principios del siglo XX. Manuel, paralizado por el miedo, comenzó a escuchar un susurro detrás de él. Giró lentamente y vio a la mujer de pie, mirándolo con ojos vacíos y una expresión de profundo dolor. Con un grito desgarrador y el corazón desbocado, Manuel salió disparado de la casa, se lanzó a su vehículo y huyó a toda velocidad. Más tarde, ya más tranquilo, Manuel compartió su inquietante experiencia con otros taxistas y habitantes locales. Pronto descubrió que la mujer que había visto no era un simple fantasma, sino un espectro famoso en la región. Según la leyenda, ella había perdido la vida trágicamente en un accidente en el puente de Occidente hace muchos años. Su espíritu, inquieto y errante, a veces se aparecía para pedir ayuda a los conductores desprevenidos. Desde entonces, Manuel jamás volvió a tomar ese camino después de la medianoche. La experiencia lo dejó marcado para siempre, y aunque muchos cuestionan su relato, él sabe en lo más profundo de su ser que lo que presenció fue absolutamente real. Gracias por ver este video. Si te gustó, y quieres más relatos que te hagan estremecer, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo. Déjanos tu opinión en los comentarios y dinos qué otros temas te gustaría que cubriéramos. Hasta la próxima.